Estimados estudiantes en la materia Psicología del Consumidor, sección R1. En este momento me dispongo a dar la segunda actividad perdón, síncrona que corresponde a este periodo académico. Buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Psicología del Consumidor. Bueno, esta noche nos disponemos a dar la segunda actividad síncrona propuesta para esta asignatura en, en este periodo académico. De que nada, bueno, reiterarle las gracias a la Universidad Central de Aragua por permitirnos compartir el conocimiento, crecer como profesionales y como seres humanos y también como ciudadanos. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la psicología del consumidor, ciencia multidisciplinaria aplicada. ¿Qué es la psicología del consumidor? Es la asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercado y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. La psicología del consumidor es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencias en relación con los bienes y servicios que utiliza. Entonces podemos dirimir de aquí entonces que la psicología del consumidor este, enfatiza sobre ese estudio, comprensión, análisis y, y generación de conocimiento alrededor de la conducta del consumidor en tanto consume productos masivos, es decir, productos de consumo mayoritario de grandes cantidades o de grandes volúmenes de consumidores consumiendo, valga la redundancia. Entonces, hoy en día, los estudios de la psicología del consumidor nos permiten también no solamente reflexionar sobre la conducta de compra y de consumo, sino también en la conducta de desecho, cómo desecha el ser humano los, em, eh, cómo desecha el ser humano los productos cuando ya no le son útiles o parte de ellos. Los objetivos de la psicología del consumidor serían tres: analizar la interdisciplinariedad teórica que tiene la psicología del consumidor con otras carreras, otras disciplinas, otras ciencias, porque ciertamente el consumidor es uno solo, pero para entenderlo hay que estudiarlo de diferentes
disciplina y hay que analizar eh, las consecuencias de su conducta o las causas que generan esta conducta también desde diferentes disciplinas. Entonces, vamos a ir un poco analizando esta interdisciplinariedad teórica. También vamos a ver que la psicología del consumidor tiene bases teóricas específicas propias de la psicología, pero que se aplican en el consumidor. Vamos a ver entonces cuáles son esos grandes temas que aporta la psicología del consumidor a el estudio del comportamiento del consumo humano y que por supuesto también va a estar enriqueciendo a las otras disciplinas que conforman, vamos a decir, los estudiosos de este comportamiento. Y por último, vamos a ver qué impacto tiene en, en la raza, en los seres humanos, en fin, en nuestras sociedades, el impacto de la conducta de adquisición y consumo. Entonces, esos serían como los tres grandes hitos de la psicología del consumidor. Desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, realmente la psicología del consumidor converge con varias ciencias sociales, pero fundamentalmente tiene que ver con lo que significan las carreras administrativas, como la economía, por lo menos, que administra los recursos disponibles eh, o que trata del estudio de la disponibilidad de los recursos y cómo se puede usar su mejor empleabilidad. Ella está muy, de hecho, a la economía, a quien se le da en primer lugar la, la responsabilidad de estudiar eh, al ser humano como consumidor. Allá en 1940, 45, 47, posguerra, eh, en su intento por reindustrializar eh, el mercado mundial, por dar mejor calidad de vida, por incorporar, vamos a decir, confort y este, sí, confort a los seres humanos que habían sobrevivido a las guerras, en fin, eh, se empieza a generar muchos bienes de todo tipo, pero de consumo masivo bastante, muchos. Este, pero empezaba a ver entonces la dificultad de ver cómo se les, eh, se les incorporaba como un requerimiento o cómo se motivaba a ese consumidor a adquirirlos, a un consumidor que venía de guerra, de austeridad, de no querer, de no querer gastar, en fin. Y entonces los industriales en ciernes empezaron a buscar en la economía, a los estudiosos de la economía, para darle eh, cabida a la interpretación, a cómo podían abordar a estos consumidores. Y es por eso que él ya no existían, por supuesto, las ciencias como la psicología estaba todavía en pañales, no había psicología ni siquiera industrial, estaba creciendo, eh, y la psicología del consumidor pues tampoco. Entonces, acelerar la economía, esa responsabilidad, y aún hoy en día, la economía juega un rol muy importante en el estudio de ese consumidor. Eh, Puesto que es la ciencia
racionalidad de los recursos. Pero para estudiar a los consumidores habían que hacer ingentes, grandes investigaciones, estudio de grandes masas para determinar realmente lo que le gustaba a esos consumidores y se valían de entonces de la estadística, tanto inferencial como probabilística, para determinar cuáles eran los gustos, las preferencias y poder determinar entonces campañas publicitarias o programas de desarrollo de mercado. Esto también estaba relacionado y sigue estando relacionado con los estudios de en dónde se desenvuelve ese consumidor, dónde vive, sus características sociodemográficas, culturales, subculturales, tipo de clima donde está, en fin, geográficas y sociológicas también. Entonces, la sociología también y desempeñaba en ese momento y desempeña un rol importante en el desarrollo del estudio de la psicología o del comportamiento del consumidor. Por supuesto, otra de las disciplinas que se relaciona significativamente con la psicología del consumidor, sin duda alguna, es todo lo que tiene que ver con publicidad y mercadeo, o llamado marketing, o más específicamente llamado neuromarketing. Porque justamente la psicología del consumidor le va a dar insumos a mercadeo, a marketing, para dirigir con mayor efectividad eh, le- el producto o el bien de acuerdo a las percepciones, actitudes, personalidad que demuestren los consumidores según su estratificación o los nichos a los que se quiere dirigir. Y hoy en día nadie está exento de no ser impactado por las nuevas tecnologías. Todo lo que signifique telecomunicaciones, información eh, inmediata a nivel de electrónica, a nivel digital, pues sabemos que prácticamente se mueve el mercado de consumo. Hoy las redes sociales, las páginas web, los anuncios por los streaming, en fin, eh, eh, manejan significativamente todo el contexto de la psicología del consumidor y las ciencias relacionadas. De modo que encontramos realmente un cóctel de disciplinas apoyando significativamente en el estudio del comportamiento del consumidor y del impacto que tiene dentro de, el desarrollo humano, de la socialización y de su permanencia en la tierra misma. Estudiar la conducta de consumo para determinar las necesidades, para satisfacerlas y también para ver, controlar cómo desechan eh, los seres humanos los diferentes materiales que no utilizan, pues hoy en día es algo vital para la permanencia en la tierra y para la sobrevivencia en la tierra. Ahora, como psicólogos específicos, bueno, ya vemos que el impacto que tiene esta asignatura desde el punto de vista macrosocial, pero ahora nosotros como psicólogos, desde el punto de vista de su eh, eh, impacto como profesionales de la conducta en, en, en el mercado en general, de donde estamos insertados en estos momentos,
tenemos grandes temas que estudiamos, que analizamos, que investigamos para darle cobertura, información a mercadeo, a publicidad, y ventas, a publicidad, al departamento de comercialización, para que enfoque o reenfoque sus procesos de dirigirse al mercado de consumo masivo. Y los temas propios de la psicología, que vamos a decir así, se convierte en variables intervinientes en estos procesos, serían la percepción, todo el tema de percepción, el tema de las motivaciones, el tema de las actitudes, el tema de la personalidad, básicamente. Entonces, estudiar estos cuatro grandes temas con profundidad en la conducta de la diversificación de consumidores nos le permite entonces a las empresas, a los comercializadores, a los diseñadores de productos y a los diseñadores de mercadeo, redefinir o definir sus planes de satisfacer las necesidades del consumo. Ejemplo, ejemplo rápido. En el tema percepción del consumidor, eh, que todos sabemos que es un proceso de selección, organización e interpretación de los estímulos, eh, pues hay mucho contenido que trabajar para facilitar a los mercadólogos eh, información pertinente este, para que ellos redirijan sus estudios de mercado, sus estudios publicitarios, sus campañas, y eso hace, por ejemplo, que nosotros profundicemos en los temas de selección, exposición y bloqueo perceptual como temas pivotes importantes en el estudio del consumo humano. ¿Por qué seleccionamos unos estímulos y otros no? ¿Por qué nos dirigimos específicamente a buscar información de algunos estímulos y no de otros? ¿Y por qué así se nos presente N veces un mismo estímulo, no logramos concientizarlo? Lo bloqueamos en nuestro cerebro, lo olvidamos rápidamente. Estos son grandes dilemas que estudiamos con los psicólogos o que los psicólogos somos expertos con diversos acercamientos teóricos en acercarnos a estas situaciones que para los mercadólogos se convierten en problemas, en puntos críticos eh, que derribar, pues, o que derimir en, eh, en el acercamiento de la conducta de consumo o hacia este consumidor. Entonces, estas investigaciones son las propias que hacen los psicólogos del consumidor de acuerdo a las necesidades que planteen eh, los mercadólogos o los empresarios o los diseñadores de productos para determinar cuáles serían pues estas distorsiones o estos fenómenos eh, que estarían presentándose en los objetos de consumo que se les quiere eh, proporcionar al consumidor. Tenemos, por ejemplo,
también que en el tema, esto es entre la percepción y las actitudes, tenemos realmente que existen temas tipos para investigar y seguir profundizando en el estudio del consumidor, como sería, por ejemplo, las distorsiones como de la apariencia física, de la primera impresión, de los estereotipos, del efecto halo, pero específicamente en la conducta de consumidor, percepción del consumidor, la apariencia física siempre ha sido una variable que, vamos a decir, una variable desafiante para los mercadólogos, porque tienen que contextualizar la percepción de ese consumidor de acuerdo a su cultura, su cultura, incluso a su nivel evolutivo, qué edad tiene o en qué condición familiar se encuentra, y hasta en su cultura o su cultura donde se desenvuelve. No es lo mismo tratar de vender eh, una, una ropa o un suéter aquí que venderlo en un país oriental. Entonces, todos estos elementos de cómo se perciben los gustos y estas distorsiones perceptivas o estos fenómenos perceptuales son propios del estudio del eh, del consumidor, contribuyendo en el proceso. Ya le decía que uno de estas distorsiones perceptivas, aparte de la que vimos de, de la apariencia física, tenemos la primera impresión, los estereotipos que están relacionados con el proceso de reconocimiento, conocimiento, donde el individuo convierte información en conocimiento mediante un proceso de relación con sus experiencias previas. El consumidor posee ya imágenes que corresponden al significado de diversos estímulos. Es decir, el, el consumidor tiene una imagen prehecha de ese objeto de consumo que es, o de ese objeto de consumo, y es estática para él, permanece. Entonces, cambian los objetos de consumo, pero el juicio que hace de ellos permanece. La primera impresión, nunca hay una segunda ocasión para causar una primera impresión. La primera impresión en psicología del consumidor también es una variable determinante e interesante de estudiar, puesto que cuando incorporamos productos o servicios también, por primera vez, tenemos que causar en esa primera vez una gran impresión positiva, eh, porque si no, las investigaciones han demostrado que entonces el producto, aunque sea de calidad, aunque posteriormente incrementemos sus bondades, pues siempre el umbral de exigencia del sector va a ser muy alto en virtud de esa primera impresión inicial no agradable. Entonces, estas son investigaciones que se han mantenido a lo largo de los años, pero que siempre se están realizando en psicología del consumidor, y que como tema del psicólogo, bien interesante, siempre estudiarlos y mantenerlos al día para ver cómo se está comportando ese consumidor según los diferentes productos, y si el nivel de distorsión creada por esa primera impresión este, se mantiene, vamos a decir, con el tiempo. El tema motivación es otro de los temas que los psicólogos
aportamos mucho al estudio del comportamiento del consumidor y enriquecemos a las diferentes disciplinas con el conocimiento de ellos. Tenemos teóricos tradicionales que aún sus teorías fueron hechas hace mucho tiempo, en 1940, por ejemplo, la teoría de Maslow, y que aún hoy es vigente y no ha logrado, y siempre se estudia y siempre se obtienen resultados válidos y confiables con ellos. Tenemos también la teoría de Alderfer, con sus tres niveles motivacionales, similar a la de Maslow. Eh, eh, Tenemos la teoría de McClellan como ejemplos básicos. Hay muchos modelos teóricos, pero estos siguen siendo referentes importantes para determinar qué necesidades queremos cubrir y si realmente estamos llegando a su satisfacción eh, eh, en el consumidor cuando las clasificamos. Entonces, hoy en día es muy común encontrar, aun con estas teorías tradicionales, encontrar investigaciones que nos permiten ver que el ser humano, pues, tiene siempre una tendencia a satisfacer necesidades de autorrealización o de llevar la experiencia de consumo a niveles de autorrealización. Un tema que estudiamos mucho, por los cuales somos muy expertos y que en estos momentos, con todo lo que significa los temas de, acti- de investigación en redes sociales, estudiamos actitudes del consumidor, ¿no? Juicios, que serían esos juicios a favor o en contra que tenemos sobre algún objeto, llámese un objeto de consumo, desde una publicidad audiovisual hasta algo que nos comemos, un alimento nuevo, un helado, en fin, una marca nueva, nos produce respuestas a favor o en contra, dependiendo también de todas nuestras experiencias previas y del grupo a los que pertenecemos, porque aunque queramos admitirlo o no, el ser humano, eso de que es independiente en el consumo, eso no es así. Nosotros, si estuviéramos en África, a lo mejor no nos gustara maquillarnos como nos maquillamos con sombras. No nos maquillamos con los productos nuestros. Preferiríamos utilizar productos mates, blancos, de los colores que utilizan allá, o los zapatos, o la ropa, en fin. Entonces, la experiencia, los grupos de pertenencia, hacen que esos juicios a favor y en contra de algún objeto que consumamos, pues sea distintivo y diferencial según ese contexto. Entonces aquí también nosotros los psicólogos del consumidor trabajamos las actitudes, mire, como por ejemplo las actitudes en favor o en contra de un político, de una actitud política, en fin. Entonces, todo esto sirve para dar información a mercadólogos o a estudiantes o a trabajadores de imágenes, creadores de necesidades de la imagen ahorita con todo lo que sale en una red social. Pues estamos nosotros atentos de esos análisis. Finalmente,
También nosotros, como psicólogos del consumidor, eh, aportamos mucha información a todo el resto de las disciplinas porque al conocer las teorías de la conducta y las teorías de la personalidad, podemos acercarnos a las diferentes tipologías con mayor precisión que uno que no lo conozca. Y podemos asociar, determinar por todos aquellos condicionamientos que aprendimos, estas teorías de condicionamiento, estas teorías de incluso de constructivismo, en fin, como la personalidad, por ejemplo, está relacionada con ciertas preferencias de consumo, ciertos colores, eh, ciertas características de confort o de austeridad para el uso de cosas. Entonces, eso también eh, es importante para los mercadólogos, y dependiendo del nicho que decidan, pues saber que la personalidad del consumidor va a estar íntimamente relacionada con el objeto propio del consumo. Entonces, como podemos ver, jóvenes, realmente la psicología del consumidor es una psicología muy rica, muy aplicable, que en otros contextos tiene mucho significado que quizás en nuestro país no se ha desarrollado, no se le da la importancia. Las organizaciones de manera, eh, a- de manera incipiente o de manera, lo hacen psicología del consumidor de manera intuitiva, pero ciertamente no con la misma, mm, ah, vamos a decir, con el mismo rendimiento y posibilidad de obtener información de que se le hiciera un profesional de la psicología dedicado a estos estudios. Esto es muy hermoso, la psicología del consumidor en verdad, y es muy aplicable en muchos campos. Antes que acabe eh, el tiempo de exposición, antes que se nos termine el tiempo aquí, ¿hay alguna pregunta que hacer alrededor de lo que he conversado hasta ahora? Este es el momento. So, agradecemos de nuevo. Me alegro, Luis Daniel. Agradecemos de nuevo a la universidad por la oportunidad, y bueno, nos veremos en otro encuentro, que sea en otra materia, y ojalá sirva de estímulo para que este, podamos dedicarnos, es que verdad en psicología consumidora hay mucho, mucho que hacer. Bueno, buenas noches, dejo entonces de compartir y doy por finalizada entonces ya la presentación.